Bueno, pues como leemos y ya extrañamos a Macarena otra vez, porque la dejamos ya gran parte de la mañana, entonces vamos a regresar a Macarena. Y el nombre del simposio es Macarena, fenotipos no clásicos de la enfermedad renal diabética. Entonces, la ponente es, ya saben, no necesita presentación, la hemos presentado como 7 veces. Es la doctora Silvia Palomo, que como ustedes saben es pues, ya parte de nuestra organización, y, presidenta, etcétera, una nefróloga formidable y autora de los estudios clínicos emblemáticos de... Entonces, el título es este, y los panelistas van a ser la doctora Fabiola Pasos, y vamos a meter a un bateador emergente muy también muy conocida, que es Ana Ancona, la doctora Ana Ancona, y entonces le damos la palabra a Silvia Palomo. Adelante, somos todos oídos. Bueno, pues muchas gracias por estar todavía. Ustedes se preguntarán por qué tenemos que hablar de diabetes en este lugar. Bueno, tal como se ha mencionado, cuando uno está delante de un foro de médicos que saben de hipertensión y quieren aprender de hipertensión, no podemos olvidar una de las comorbilidades más importantes y más frecuentes que acompañan a la hipertensión, y justamente es la diabetes. Y la diabetes es algo que todo mundo cree saber, pero en realidad la literatura nos ha dicho que está parcialmente descrita cómo se hace la afectación renal en la diabetes. Si nosotros tomamos en cuenta que uno de los objetivos básicos para el tratamiento de esta enfermedad es justamente la disminución del riesgo cardiovascular y del riesgo renal, Greta ha considerado que incorporar esta información en este foro de hipertensión arterial no puede ser más que pertinente. Fíjense que uno de los avances más importantes que hemos tenido en la afectación renal de la diabetes es la caracterización de algunos fenotipos no clásicos. Y esto es muy importante en el contexto de Greta porque estos fenotipos tienen un impacto sobre los desenlaces renales y cardiovasculares que todavía está por etapificarse. ¿Quiénes fueron los pioneros en la descripción de estos fenotipos? Pues ni más ni menos que los patólogos en las salas de autopsia, cuando ellos empezaron a darse cuenta que había pacientes que se morían con afectación renal, pero nunca en la vida habían tenido albuminuria. Tú y yo estamos bien acostumbrados a que el paciente que llega con diabetes, lo primero que le buscas es la albuminuria. Si la tiene, tú dices, órale, tiene que ir a nefrología porque ya tiene afectación renal. Pero si no la tiene, estás tranquilo. Dices, el riñón está perfectamente bien. Pero ese es el fenotipo clásico que aprendimos de Mogensen. Mogensen hace mucho tiempo nos enseñó que había 5 etapas clínicas con correlación histopatológica en este sentido. Y nos hemos acostumbrado a pensar que el paciente con diabetes que no tiene albuminuria tiene preservada la función renal. Pero tal como lo muestra esta tabla que habla sobre la enfermedad renal diabética silente no albuminúrica, el único marcador importante para el daño renal o la característica más importante era que estos pacientes no tenían albuminuria, sin embargo, histológicamente tenían cambios relacionados con la enfermedad renal diabética. Muchos autores de manera muy reciente se han venido preguntando por qué está pasando esto, por qué las cosas se están presentando así. Y la lámina muestra las 2 principales causas. En primer lugar, vemos por aquí que ha habido un cambio en la prevalencia de algunas comorbilidades. Por ejemplo,
la hipertensión y la dislipidemia, la obesidad, la población es más anciana, la gente fuma, ya no agarrando el cigarrito de esta manera, ahora vapean, hacen otras cosas, ¿no? Pero el tabaquismo sigue presente. Y por otro lado, tenemos intervenciones multifactoriales que de alguna manera han modificado el curso de algunas enfermedades. El asunto es que tú y yo hoy tenemos un problema clínico importante. Tenemos una disociación entre la función renal y el nivel de albuminuria que nos obliga a buscar otras causas potenciales. Esta lámina muestra lo que tú te sabes de memoria de acuerdo con la clasificación de Mogensen. A más albuminuria, hay un descenso progresivo de la tasa estimada de filtración glomerular. Y bueno, esto es lo que tú quieres ver todos los días en la consulta, pero definitivamente ya no existe así. Existe una población en donde después de intervenirla es una población que regresa a la normoalbuminuria, también entre comillas, porque hablar de normoalbuminuria, seguimos hablando de albuminuria. Los expertos han dicho que, pues bueno, ya no debemos de decir normoalbuminuria, la albúmina en la orina no es normal bajo ningún concepto. Por lo tanto, estos pacientes más o menos representan el 30 al 51% de la población. Este fenotipo no ha sido seguido a largo plazo, por lo tanto no sabemos cuál es el impacto que tiene sobre el riesgo renal y el riesgo cardiovascular. Existe también este otro fenotipo, un fenotipo en donde la tasa estimada se cae progresivamente y nunca en la vida presentan albuminuria. El sexo femenino, las personas que viven con hipertensión y que fuman son la caracterización más aproximada que tenemos. Típicamente estas personas no tienen alteración en el fondo de ojo y si se acuerdan, siempre que hablábamos de enfermedad renal diabética íbamos rápidamente a buscar el fondo de ojo, ¿no? Y teníamos una correlación de Pearson casi perfecta, 0.9. Decíamos, no, si no tiene nada en el fondo de ojo por la diabetes, pues entonces no tiene nada en el riñón. Estamos completamente equivocados. Los patólogos nos han dicho otra información. ¿Qué pasa con esta gente? El cuadro de aquel lado muestra si tenemos algunas alteraciones relacionadas a el impacto que tiene la hipertensión sobre el paciente con diabetes. Tienen nefritis túbulo-intersticial crónica, son isquémicos, glomérulos isquémicos, no lo sabemos todavía, pero bueno, el fenotipo está ahí. No tienen albuminuria y no tienen nada en el fondo de ojo. Y finalmente hay un fenotipo que tampoco tiene albuminuria y conforme va avanzando el tiempo, rápidamente llegan a la insuficiencia renal. Este cuadro lo que intenta decirte, más o menos son diferentes condiciones que afectan a la tasa estimada de filtración glomerular. Envejecer, pues definitivamente no es una enfermedad, pero sí es una condición. Y ahí puedes observar, más o menos vamos perdiendo 1 mililitro por minuto por año. Si tienes una enfermedad glomerular no diabética, tendrás más o menos entre 1 a 3 mililitros por minuto por año. Si tienes una afectación túbulo-intersticial, parece que el descenso es igual. Y la enfermedad glomerular que describió Mogensen tiene más o menos entre 1.5 a 4 mililitros por minuto por año. Pero estas personas pierden más de 5 mililitros por minuto por año. Hay factores de riesgo relacionados a ello. El estado de hiperfiltración es mortal para el riñón, pero bueno, también lo es la hipertensión arterial y la macroalbuminuria, pero no en este contexto de este paciente. De esta manera, este es el espectro actual de la enfermedad renal no diabética que debemos tener presente en el consultorio. Ya no debemos ver al paciente con diabetes como aquel paciente que debe de llevar una tirita reactiva positiva y solamente así hacemos intervenciones relacionadas al riñón. Tenemos muchas otras cosas que están asociadas al trayecto
que va a seguir la tasa estimada de filtración glomerular, pero también tenemos la noticia de que tenemos múltiples intervenciones terapéuticas. Estas intervenciones terapéuticas, por supuesto que muchas de ellas están a nuestro alcance, pero solo les quiero recordar, así como en hipertensión arterial, cualquier cosa que le vayas a dar al paciente con diabetes debe de tener un impacto sí o sí sobre la glucosa, pero debe de tener un impacto también sobre los desenlaces renales y sobre los desenlaces cardiovasculares. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Greta ya inició con la difusión de Macarena y se los vamos a presumir. Este artículo acaba de salir en la revista de la ANCAM, es un editorial en donde nosotros estamos explicándole a la comunidad médica qué es Macarena y bajo qué contexto debemos de atender a esta población. Están recibiendo las primicias de este editorial y en muy poco tiempo podrán ver un artículo en extenso. Pero el mensaje fundamental es que junto con Rita 2.0, que en realidad integra a la mujer embarazada que padeció hipertensión arterial durante su embarazo, y a la población pediátrica, que son poblaciones muy puntuales que vamos a revisar en Rita 2.0, y Camelia, que será presentada dentro de unos momentos, buscamos ayudar a caracterizar la trayectoria de estos fenotipos no clásicos de la enfermedad renal diabética. Esto es una de las primeras acciones en investigación que Greta se ha propuesto a partir de este año y nos da mucho gusto hacérsela saber. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ser de todos. Solamente con la observación sistematizada y a largo plazo, nosotros vamos a poder contribuir con la caracterización de esta población. Esta población que vive con diabetes es muy importante en nuestro país y nosotros, como Greta, tenemos que ayudar a caracterizar estos fenotipos no clásicos. Con esto, quiero decirles que la enfermedad renal diabética ya no es únicamente un paciente con síndrome nefrótico que llega hinchado a la consulta y que termina en insuficiencia renal en breve. No. La albuminuria ya no es la única característica de la enfermedad renal no diabética. Greta, con Rita 2.0 y con Camelia, tendrá una participación importante en esta caracterización, pero lo más importante a difundir es que solamente la participación del primer nivel de atención puede ayudarnos a mejorar esta caracterización. Si el primer nivel de atención, que es el lugar en donde se ve la gran mayoría de los pacientes con hipertensión y con diabetes, no conoce esta urgencia que tenemos de caracterizar esta enfermedad, créanme que nunca lo vamos a poder lograr. Porque la afectación renal por la diabetes, jóvenes, no es un asunto del patólogo. El patólogo nos avisó que había algo que estaba pasando, pero es ahora trabajo de los clínicos el poder tratar y caracterizar esta alteración renal que realmente le cuesta millones de pesos al paciente y al sistema de salud. Y con esto, pues, doy por terminada mi intervención y me gustaría pedirle a los integrantes del panel si suben, por favor, a la discusión. Dejo el asunto en manos del doctor Gómez Álvarez. Gracias. Es muy clara la explicación de Silvia, como siempre. Y ahora, pues que suba el doctor Abelardo. ¿Dónde andabas? Perdido. Bueno, nos va a dar tiempo de hacer algunas consideraciones adicionales. Quisiera preguntarles, iniciar esta mesa de discusión. Nosotros hemos repetido el término de Macarena como un síndrome que agrupa varias enfermedades que comparten mecanismos fisiopatológicos comunes
que también comparten tratamientos comunes, y una de las cosas que nuestros mensajes han sido fundamentales en el sentido de que no veamos al paciente con hipertensión arterial aislada, o enfermedad renal, o diabetes, o obesidad, sino veamos el conjunto, porque comparten muchos mecanismos fisiopatológicos. Entonces, cada quien de los miembros de Greta y ahora en el mundo, pues las declaraciones estas del American Heart y todo esto, pues han señalado que cada vez el síndrome cardiorrenometabólico, o como le llamamos nosotros Macarena, pues porque incluimos el hígado y el intestino, etcétera, enseñamos que hay que medir los marcadores siempre globalmente, ¿verdad? Entonces yo quería, dentro de los marcadores que nosotros siempre mandamos, aparte del ecocardiograma, del electrocardiograma, de una serie del fondo del ojo, etcétera, nosotros y hemos señalado aquí en multitud de pláticas que es mandatorio medir la albúmina en orina, ¿no? Es decir, estos pacientes que integran el síndrome cardiorrenometabólico o Macarena deben de tener la albuminuria porque es un signo de disfunción endotelial y es un marcador pronóstico de la enfermedad de esto que causa una gran letalidad en México y en el mundo. Y yo les quería decir, entonces, tomamos la microalbuminuria siempre, es un marcador, independientemente de estos fenotipos que nos habla Silvia. Ustedes debemos, como médicos, cuando abordamos estos síndromes cardiorrenometabólicos, medir siempre la albuminuria. ¿Y qué hacemos con el paciente con albuminuria? Sería, digamos, la pregunta, empezando por el doctor que acaba de llegar, que llegó tarde, entonces que empiece a hablar de castigo. Para que se le quite. Para que se le quite. Muchas gracias, doctor. Gracias por su ponencia, doctora Palomo, y gracias por la invitación. Sí, bueno, la respuesta rapidita sería sí, pero quiero un poquito ir más adelante. La verdad es que primero me encanta este tipo de ponencias donde nos hace reflexionar que la hipertensión que nos enseñaron de la residencia como cardiólogo y su cardiólogo rehabilitador, pues decíamos, sí, pues tiene hipertensión y diabetes, pero viene por un infarto y nos captura la atención el infarto. Es decir, sí, ya tengo que tener el stent, tengo que tener la estatina, la aspirina, y olvidamos la hipertensión que era la que estaba detrás de todo eso. Entonces, va uno creciendo y vas haciendo otras cosas, vas viendo pacientes, su servidor que es rehabilitador cardíaco entiende entonces que el paciente es un todo, que ya es el momento, el paradigma de la integralidad, donde estos congresos ya no son solo de cardiólogos, sino de excelentes nefrólogos como la doctora Palomo y entre otros especialistas endocrinólogos, y entonces es esto, tenemos un congreso donde están diferentes disciplinas, entre ellos medicina familiar, y ahora estamos desmenuzando la hipertensión arterial en la justa dimensión, es decir, cómo afecta a diferentes órganos y sistemas. Hoy platicamos obviamente del riñón y estamos tomando como un biomarcador, un proxy, es decir, un biomarcador que me puede decir un mal desenlace, la albuminuria. Y hoy nos presentaron unos fenotipos o patrones en los que vale la pena tomar en cuenta aquellos que van deteriorando su filtrado glomerular, aquellos que va acompañado de un deterioro con este biomarcador y aquellos que tienen una recuperación de la albuminuria. Entonces, esta medicina de precisión, que es lo que nos está tratando de traer la doctora Palomo, es decir, ¿cómo puedo entonces perfilar estos pacientes? Porque necesito acciones individualizadas, un seguimiento más estrecho, aquel que está haciendo proteinuria y me está experimentando entonces deterioro del filtrado glomerular. Hacia allá va la medicina de precisión. Y está trayendo la albuminuria, pero seguramente podremos encontrar otros más, entre más le busquemos al señor riñón, dice la doctora, ¿no? Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo que entre más herramientas tengamos y podamos preferir a los pacientes es mejor, pero el reto está todavía muy grande, porque hemos hablado de un paciente diabético convencional,
pero luego hablaremos de un paciente trasplantado renal o un paciente que lleva 2 trasplantes, o lo difícil que es controlar la hipertensión arterial en estos pacientes, saliendo de los grupos clásicos más eficaces y entrando a terrenos cada vez más complicados, o lo difícil que es implementar la terapia dual en pacientes con hipertensión metabólica o que incluya diabetes. Yo quería hacer, es decir, esto de, alguien dijo durante la mañana, bueno, si el paciente tiene esto, se lo mandamos al nefrólogo, pero depende, ¿no? Porque nosotros sabemos que el deterioro de la función renal puede afectar la salud cardiovascular, o sea, es parte de nosotros, es decir, no es parte, así como ella tiene que, los nefrólogos tienen que ver la parte no solamente de la función renal, ¿no? Tienen que ver la parte del impacto, por ejemplo, de la presión arterial sobre el ventrículo izquierdo, porque es otro marcador de riesgo. Pero siguiendo con la pregunta, ¿qué hacemos con el paciente? O sea, ¿es un asunto cardiológico o se lo mandamos a Silvia? Lo cual no le caería mal tener otro paciente, pero ¿se lo mandarías a Ana, a Silvia, o tú te haces cargo del paquete completo? Claro que sí. A Silvia se lo mando para que me ayude a la diálisis. No, yo creo que estamos ante un panorama clínico muy complejo, de entrada. Yo los invitaría a que revisáramos un poquito las guías de la ADA 2025, en donde totalmente nos cambian y nos ponen los nuevos contextos de inicio desde la clasificación de la diabetes. O sea, ¿por qué no estamos controlando como debemos de controlar a los pacientes? ¿Y por qué no estamos haciendo un diagnóstico oportuno del riesgo cardiovascular del paciente diabético? De antemano dices, ¿no es un factor de riesgo? No, sabemos que el paciente diabético y su riesgo cardiovascular es un riesgo muy alto y su riesgo renal va asociado de la mano. Entonces no podemos determinar una función en base a un patrón. Todo paciente diabético requiere ser estudiado en forma integral. Las baterías de estudios que les mandamos de entrada van desde poderlo clasificar, que es algo que nos ha cambiado la tecnología y todo, clasificar a tu paciente en base a qué, a la glucosa en ayunas, a la glucosa postprandial de 2 horas, a la primera determinación del consultorio, o bien la nueva clasificación que tenemos de hemoglobina glicosilada, en el que ya el patrón es muy marcado, del patrón joven, a qué nivel lo vamos a llevar, el patrón del paciente que es de edad media, hasta aquel paciente que no tenemos por qué tomar la hemoglobina glicosilada como un patrón para la clasificación, que es el paciente altamente o con grandes comorbilidad. Entonces creo que dentro de esta batería de estudios nosotros incluimos revisar el riñón y tenemos también el aclaramiento de creatinina, que prácticamente es una rutina que viene ya dentro de los laboratorios mismos, la analítica sanguínea completa, la biometría hemática, las hemoglobinas glicadas, y ya ahora le agregamos el perfil tiroideo también al patrón y la misma función al general de orina y todo lo demás, pues es obligado porque esto nos va a llevar a cómo medicar a un paciente. Más de una vez me ha llegado el paciente que es renal, que ya tiene un daño renal per se y que viene, no me dan esto porque está contraindicado, o con la vieja idea de que no soy diabético, tomo enfermería. No, tenemos que valorar hasta la función renal para poder valorar el tratamiento óptimo y reclasificar al paciente, porque ya sabemos que tenemos problemas inmunológicos en el paciente diabético, que no todo paciente diabético tipo 2 es diabético tipo 2, sino que tiene características de diabetes tipo 1 y que muchos de ellos van a ser requeridos para el manejo de inyectables como son las insulinas y sus análogos. Entonces, creo que es un obligado conocer la función renal de nuestro paciente, conservar la función renal del paciente y manejar los fármacos, como estuvimos viendo, calcioantagonistas que te mejoran la circulación. Sabemos que es una enfermedad micro y macrovascular que van a mejorar la función renal, que van a mejorar la circulación coronaria, que van a ser dirigidos a la protección misma de la función renal. Creo que sí debemos tomar como un tema muy interesante y en cada una de estas partes de la ADA, que parece ser un documento muy complejo, que creo que ya lo están haciendo cada vez más sencillo de revisar,
viene cada uno de los grupos y un capítulo especial para el paciente renal y el manejo de cada uno de los fármacos en ellos. A ver, Fabiola, te quería hacer una pregunta. Nosotros hemos dicho que el síndrome cardíaco-renal-metabólico, o Macarena, vamos a aterrizarlo en el primer nivel de atención. Ese es un objetivo muy claro, no sé cómo lo vamos a hacer, pero porque ahí es donde están los millones, en donde está el inicio de la enfermedad, y obviamente sería imposible que los pocos nefrólogos y los pocos cardiólogos pues pudieran manejar esta pandemia terrible. Entonces, por ejemplo, llega un paciente que le vamos a decir al médico de primer contacto, por ejemplo, el paciente llega obeso, con hipertensión arterial y además tiene dislipidemia, pero tiene de momento euglicemia, ¿no? Pero nosotros le decimos que mida la albuminuria, ¿no? Le vamos a decir eso, ¿no? Que mida la albúmina, aunque no tenga daño renal aparente, ¿no? ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué le vamos a decir al médico de primer contacto o a los médicos acerca, y por qué le vamos a medir la albuminuria? Claro. Y que el paciente, sobre todo no diabético, por ejemplo, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a los pacientes con riesgo clásico diabéticos, hipertensos, obesos, pero bueno, una parte de lo que comentó la doctora que va a abarcar Rita, precisamente son estos grupos de riesgo que no estamos considerando. Las pacientes que tuvieron un episodio de preeclampsia, los pacientes que cursaron con lesión renal aguda, los pacientes con litiasis, pacientes por ejemplo, con lupus, con exposiciones ambientales. Son grupos de pacientes que a veces nos olvidamos, pero que también son, que tenemos que hacer tamizaje, ¿no? La medición, bueno, ya lo pregunté hace rato, la medición de la filtración glomerular, la medición de la albuminuria, si bien es cierto contamos con la medición de estos parámetros, también hay que tener cuidado al interpretarlos, sobre todo para hacer una clasificación de un fenotipo no albuminúrico, ¿no? Recordemos que las guías nos dicen no solamente basarse en una medición, porque puede haber falsos positivos, falsos negativos. Cuando hacemos una medición de albúmina en orina, a lo mejor nos sale negativo, porque tenemos que ver el pH del paciente, el estado de hidratación, con qué se hizo el aseo de genitales, porque la clorexidina puede causar resultados falsos positivos, entonces en la interpretación de los resultados. Las guías nos dicen que no nada más con una medición, tienes que hacer una segunda, tienes que hacer una tercera, precisamente para verificar que el paciente tiene o no la albuminuria. Igual la estimación del filtrado glomerular, pues antes teníamos las fórmulas viejitas, Cochrane, MDRD, actualmente pues la que se recomienda y la que está estandarizada, CKD-EPI, pero sin embargo ahora ya no solamente es con creatinina, se recomienda hacer la ecuación conjunta con creatinina cistatina. Entonces vemos que todo esto se está modificando, ¿no? Para hacer una estadificación precisamente de estos pacientes y poder decir, ya en el contexto del paciente diabético, tiene un fenotipo albuminúrico o no albuminúrico. Ya nada más igual lo que comentaba la doctora, hay factores que se han visto precisamente para estos fenotipos, que se cree que la fisiopatología son pacientes que hacen episodios de lesión renal aguda de repetición, sometidos a nefrotóxicos, pacientes hipertensos, todavía no está una fisiopatología como tal estandarizada, ¿no? Pero se sospecha, es frecuente en mujeres, edad avanzada, pacientes hombres, pero que han tenido problemas de uropatía obstructiva. Son, como lo mencionó la doctora, no hay correlación con la retinopatía diabética. Todavía está en duda si el hábito tabáquico tiene que ver o no con este fenotipo no albuminúrico. Entonces son factores que hay que considerar para decir un paciente no albuminúrico. No quiere decir que el que no tenga albuminuria no lo vamos a manejar, tiene que recibir el mismo manejo para factores de riesgo cardiovascular como fenotipo albuminúrico. Pero sí hay que tener estas consideraciones en los marcadores que tenemos a la mano y es lo que tenemos que enseñarle pues al médico de primer contacto, ¿no? Eso es. No te vayas con una medición y ya no tiene albuminuria, ¿no? Hay que hacer una repetición. Silvia, ¿cuál es te hemos dejado al último para que nos hagas un resumen de esto, la importancia de la albuminuria, porque nosotros vamos a decirle al médico que la tome, cuál es la actitud que debe tomar frente de estos
de estos pacientes y hay que explicárselo porque nosotros vamos a mostrar sus diapositivas y me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué se la tengo que tomar? Dime. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y por la pregunta, pero en realidad estamos hablando de un paciente que tiene diabetes, no estamos hablando de un paciente diferente. Estamos acostumbrados a ver al paciente con diabetes, hipertensión y daño renal traducido por albuminuria. Eso es correcto. La albuminuria siempre se la tenemos que medir, siempre, siempre, siempre. Pero va a haber pacientes con diabetes que no van a tener albuminuria. El mensaje clave que quiero dejar aquí es, el paciente que tiene diabetes con todas sus comorbilidades, si no tiene albuminuria, no quiere decir que no tenga afectación renal. Ese es el mensaje. Tenemos mucha tela de dónde cortar, pero queremos empezar por caracterizar a esa población. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene? ¿Cuáles son sus características sociodemográficas? ¿Qué comportamiento tiene? Tal como lo platicamos hace un ratito, esta información salió de las salas de autopsia. Los clínicos estábamos muy acostumbrados a ver al paciente con diabetes siempre con albuminuria. Y si no tenía albuminuria, estábamos felices. No lo mandábamos al nefrólogo porque pues no tiene nada, ¿no? Pero los patólogos nos han dicho, hey, no es cierto, nunca tuvo albuminuria, pero mira la biopsia, el estudio histopatológico dice que tiene cambios por diabetes. Esa es la información novedosa que nosotros tenemos que dejarle a todos los médicos. Los del primer nivel de atención, claro que son los más importantes aquí, porque ellos son los primeros que ven al paciente con diabetes. Pero aquí tengo connotados cardiólogos junto a mí y ellos también deben conocer este avance en la clasificación de la enfermedad renal no diabética. Diabética. Entonces, ese es el mensaje clave, doctor. Sí tenemos que seguirles tomando la albuminuria, por favor, hay que hacerlo. Pero si esa albuminuria no es positiva en un paciente con diabetes y sus comorbilidades, por favor, no borren de su lista la afectación renal. Porque la afectación renal existe y el riesgo cardiovascular de esa gente es muy, muy alto. Rita 2.0 y Camelia van a colaborar con la descripción y caracterización de esa población, pero solo lo podemos hacer si el primer nivel de atención se anima con ello y empezamos a tener un seguimiento a muy largo plazo. Eso es, en pocas palabras, el resumen de esta intervención. Fantástica información. Creo que enriquece mucho y cuando hablemos de esto hay que precisar este especial fenotipo. Nos quedan unos minutos, vamos desde el doctor para acá, para que digan en 2 minutos cuál es su percepción, pues, del asunto, del problema. Hablen lo que quieran de Macarena y de la albuminuria y de lo que quieran. Muchas gracias. Sí, coincido. El primer nivel de atención, medicina familiar, son los perfectos aliados. Ellos tienen en su proceso médico la identificación de qué paciente tiene mayor riesgo, qué paciente tiene menor riesgo en todas las patologías que ellos te están viendo, incluyendo las cardiovasculares. Por lo tanto, darles herramientas a ellos que puedan hacer un tamizaje, una estratificación simple, que puedan identificar qué paciente requiere un seguimiento más a corto plazo o ajustar medicamentos, tener metas más estrictas, que es lo que también utilizamos en cardiología, buscarlas de forma más rápida y evitar la inercia. Ese es en realidad lo que los especialistas que están alrededor, junto con el médico familiar, haciendo equipo, es lo que vas a lograr impactar en México el problema de la hipertensión y sus comorbilidades. Si no lo haces de esa manera, no va a ocurrir. A lo mejor vas a tener centros privados o poblaciones muy bien controladas, pero el país en sí mismo está construido desde la medicina familiar
comunitaria, y ahí es donde debe de llegar. Entonces, todas estas aportaciones, como lo hicieron de, oye, ten cuidado con la albuminuria, la verdad es que no siempre va a estar presente, sobre todo un paciente que se está deteriorando. Esta información sí tiene que estar muy a la mano de ellos y, bueno, obviamente, entre otras características que hay que abordar. Pero esto es lo más relevante que yo puedo decir. O sea, darle la utilidad a la información. Eso es lo más importante. Ana, tienes minuto y medio. Pues simplemente invitarlos a que el paciente diabético, con sus múltiples comorbilidades que tiene y su daño a órganos, Diana, pues lo tenemos que identificar desde el primer momento, para poderle dar todo el beneficio de la terapia, de hacer un buen diagnóstico y de retrasar lo más que podamos la enfermedad renal crónica. Estando presentes, sabemos que podemos dar tratamientos, que tenemos alternativas en el seguimiento de él y que no podemos perder de vista todos estos pequeños lucecitas que se prenden en los pacientes y que a la larga nos va a permitir que tenga una mejor calidad de vida. Como dice el doctor, la rehabilitación, la alimentación, el complemento de la vida diaria que hemos estado viendo en todo el curso, pues van de la mano. Y el paciente diabético, pues ya sabemos que su riesgo cardiovascular es muy alto y tenemos que tener todos los semáforos prendidos de estos factores que son importantes. Muy bien, Fabiola, imagínense, hace unos años era impensable que un cardiólogo hablara de diabetes o un nefrólogo hablara de dislipidemia o de otros, y ahora, bueno, pues es la manera muy importante de ver esta enfermedad y este grupo este síndrome, pues que nos está matando, ¿no, Fabiola? Entonces, ¿cuál es tu percepción? Bueno, yo la idea que quiero que se lleven a casa es no perder la oportunidad de tamizaje, por lo que les llegue el paciente diabético, ya sea que le llegue al cardiólogo, al endocrinólogo o a cualquier especialista, siempre hacer el tamizaje va de la mano siempre la medición del filtrado glomerular y la determinación de albuminuria. Pues un paciente, creo que no existe paciente diabético que no vaya a tener daño renal en algún momento de su vida, entonces siempre llevar este mensaje a casa, ¿no? Hacer el tamizaje en estos pacientes y sí considerar este fenotipo no albuminúrico, no porque no tenga albuminuria, no quiere decir que no hay un deterioro de la función renal, digo, son cosas ya como muy puntuales, la determinación de la hiperfiltración, que luego vemos hay una creatinina normal y está anormalmente baja, ¿no? Como todos le decimos, no es que esté normal, está hiperfiltrando. Entonces hay varias cosas muy específicas en lo que se refiere a la función renal del paciente, pero siempre y en cualquier nivel de tensión, no solamente en el primero, ¿no? En cualquier nivel de tensión, hacer el tamizaje del paciente diabético. Silvia, bueno, pues te toca, después de esta contribución impresionante que has dado y esta percepción que tenemos que transmitir, pues cierra este simposio. Bueno, con un mensaje así muy contundente. ya conocen los tips. El tip es, hay que estudiarlos de manera protocolizada. La fineza hay que derivarla, pero lo grueso, buscar al paciente y su afectación, esa es la clave. Y eso solo se puede hacer desde el primer nivel de atención. Muy bien. Excelente, pues muchas gracias por su atención y felicito pues al grupo que nos dio esta. Muy bien.